Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy tengo el gran honor de recibir a nuestra querida amiga Susana Matute. Susana es directora de Políticas para Población Afroperuana en el Ministerio de Cultura, activista toda su vida, maestra, educadora y sobre todo una persona que nos va a compartir la esencia de la cultura afroperuana, su identidad, el impacto, la lucha contra el racismo que está haciendo el Estado peruano y los retos que tenemos que afrontar. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Renzo, mucho gusto de estar aquí contigo, con tus televidentes, en este momento en que nos reinventamos como sociedad, ¿no? Ahora todas nuestras comunicaciones son virtuales y serán por mucho tiempo. Y aquí estamos para conmemorar junio, que es el mes de la cultura afroperuana. Nos vas a contar sobre junio, lo que implica, nos vas a contar los retos, lo que tenemos que cambiar, el chip que tenemos que cambiar como sociedad. ¿Qué podemos hacer jóvenes y adultos? Espéranos 20 segundos mientras compartimos las redes sociales, tanto de Diálogo Ciudadano como del Ministerio de Cultura, que este mes está bastante activo y con mucho sabor. Así que compartimos en las redes sociales, en el Facebook y en YouTube, mientras escuchamos a nuestra gran Susana Vaca. Es momento de compartir en las redes porque necesitamos tratar el tema del racismo con total amplitud y responsabilidad, pero sobre todo es importante comprometernos con el conocimiento, la cultura y nuestra identidad que hoy Susana Matute nos va a compartir. Es momento de compartir las redes sociales y empezamos la entrevista. Bienvenida, Susana, a Diálogo Ciudadano. Te agradezco muchísimo la oportunidad que nos brindas de poder compartir contigo sobre la cultura afroperuana. Y para empezar, ¿por qué es tan importante junio para nosotros? ¿Qué pasó en junio? ¿Por qué se celebra en junio el mes de la cultura afroperuana? Mira, esa es una pregunta que cada vez que la hacen uno encuentra nuevas cosas para reflexionar en torno a ella. Bueno, pero la primera tendría que ser solamente en honor a Don Nicomedes de Santa Cruz. El 4 de junio es su onomástico. Y entonces, cuando las organizaciones de sociedad civil buscaban cuándo celebrar una fecha que le permitiera ponerse en contacto con toda la peruanidad y reconocer los valores, los aportes, las contribuciones que los afrodescendientes habían tenido a la construcción del Perú, estaban buscando una fecha que tuviera que ver con la vida, ¿no? Con la celebración a la vida, a la presencia de la gente, y encontraron que lo mejor era agasajar a don Nicomedes, que era una persona convocante y aglutinante, y que nadie discutía respecto a que nos representaba, y no a partir de la fecha de su partida, sino más bien a partir de su nacimiento. Y por eso es que tenemos un 4 de junio, desde el año 2006. Y es Y por eso interesante, Susana, que nos menciones a don Nicomedes Santa Cruz y a toda su familia Santa Cruz, que ha impactado tanto en nuestra sociedad, pero no solamente por la riqueza cultural, sino por el activismo político. ¿Qué diría don Nicomedes Santa Cruz en el siglo XXI? ¿Seguiría diciendo exactamente lo mismo o han cambiado sí, algunas cosas? no, han cambiado algunas cosas, pero hay algunas otras que todavía perviven, ¿no? Algunas cosas incluso en la dureza de la relación con la gente se han transformado. Y yo creo que sí, don Nicomedes todavía su pluma estaría cuestionando la manera en cómo la sociedad deconstruye algunas cosas, porque sí hace su mejor esfuerzo en mejorar, pero transforma otras y las hace más duras y agresivas, ¿no? Y ese es el caso de la discriminación racial, ¿no? Y de las prácticas racistas en particular. Y una cosa importante también que quería contarte en torno a junio, junio ha crecido tanto
desde el día hasta que en el año 2014 el Ministerio de Cultura decide transformar al mes en el mes de la cultura afroperuana, ¿no? Porque ya el 4 era muy cortito, Quedaba chico. Sí, sí, de verdad. En torno a junio se mueve todo el mundo realmente. Se mueven organizaciones públicas, se mueven instituciones públicas, perdón, organizaciones de sociedad civil, de gobiernos regionales y locales. Se mueve, o sea, hay una dinámica muy amplia de actividades en torno a junio, a nivel nacional e internacional. Pero también en torno a junio hemos comenzado a movilizar a personajes, a personas, hombres y mujeres, que la gente conoce por sus actividades públicas que regularmente están en el campo de las artes, en el campo de la cocina, en el campo de la danza, de la música, pero que no saben que se han construido personalmente y profesionalmente de manera muy solvente. Han estudiado, a pesar de las limitaciones que han tenido a lo largo de su vida, han superado esas limitaciones, han aprovechado las escasas oportunidades que han tenido y se han convertido realmente en referentes muy interesantes. Entonces hemos tenido a Victoria Santa Cruz, hemos tenido al Sambo Cabero, este año tenemos a Doña Teresa Izquierdo, porque además de las actividades por las que tradicionalmente se conoce, tienen ellos también un bagaje y formación que vale la pena que el resto comparte y conozca, ¿no? Por ejemplo, Victoria Santa Cruz, qué personaje tan rico para ser conocido, admirado y que impacta. Así Mujer, es, así es. activista, ¿no? Orgullosa de su herencia cultural y su valor hacia la sociedad, y cómo hasta ahora perdura y ha impactado en tantos jóvenes que ahora son precisamente los que están llevando a cabo todos estos movimientos de reivindicación. Sin embargo, Sí. vemos junio en los Estados Unidos y no podemos ser ajenos a lo que está ocurriendo en el primer país del mundo, a nivel económico, por llamarlo de alguna forma. Entonces, ¿qué nos puede esperar en nuestro país? Que falta tanto en la cultura y la educación. Yo, ahí, Renzo, permíteme, yo no creo que lo que tengamos sea tan débil, o sea, tenemos mucho y muy rico. Lo lamentable es que todavía haya cosas que perturben, ¿no es cierto?, el poder que tiene nuestro país a partir de su diversidad cultural. Ya, para usar tus términos, ¿no? Es que si calculáramos en términos económicos lo que la diversidad cultural produce para el país, sería otra la historia. Ajá. Y yo creo que ese es un referente muy importante. Y esa es una tarea muy rica en el Ministerio de Cultura. Trabajar con la diversidad cultural, lo que se hace a partir de ciudadanía intercultural, el trabajo que se hace para fortalecer políticas públicas para población indígena y afroperuana, trabajar en combatir el racismo. Ahora, en este junio también nos encuentra en pleno proceso de que el Congreso apruebe la ley contra el racismo, una ley que promueve la diversidad Ajá. cultural y la lucha contra el racismo. Un reto pendiente, por ejemplo, la firma de la Convención Interamericana contra la Discriminación y el Racismo. Esas son cosas que, por ejemplo, sí asume la peruanidad en su conjunto, ¿no? Pero hace falta también que haga un ejercicio de respeto y de valoración por esa diversidad y por las características que hay dentro de la diversidad. Y allí lo afroperuano y lo indígena suele ser fundamental para trabajar en el país, ¿no? Entonces yo sí creo que así nos encuentran espacios Eh, como este, ¿no? Precisamente, Susana, a lo largo de la historia ha estado asociado lo afroperuano, lo indígena, con la exclusión, pero la exclusión económica y la exclusión fundamentalmente política en la toma de decisiones. Hemos ido creciendo como sociedad, tal vez sea alarmista o exagere, pero yo siento que hemos crecido como una sociedad que invisibiliza, que normaliza la situación. Entonces, no, como todos somos mezcladitos, así, chocolateados, entonces no existe la discriminación. Y eso es una falacia tremenda. Sí.
Una cosa interesante de los últimos tiempos es el ejercicio que se ha hecho a partir del censo de la inclusión de la variable de la autentificación étnica, ¿no? Y repito por N veces, la variable de autoidentificación no tiene que ver con ninguna competencia por el número de personas. No es que aquí separan un grupo de más y acá otro grupo de menos y vamos a disputar. La variable tiene que ver con sincerar situaciones para atenderlas de manera pertinente y adecuada. Entonces, saber cuántos son, dónde están, cómo están, y a partir de eso hacer el ejercicio de que el Estado llegue y que resuelva esas necesidades y esos problemas que históricamente están instalados en grupos específicos. Y los afroperuanos y los indígenas somos parte de esos grupos que todavía sufrimos a la fecha una serie de condiciones dispares que limitan el desarrollo Así es. y el disfrute pleno de sus derechos, ¿no? Entonces eso sí creo que es medular atenderlo en situaciones, o ponernos a analizarlo y ponernos a trabajar en torno a esos temas, ¿no? Para que nos entiendan todos los chicos y chicas y padre de familia que ven esta transmisión, históricamente se ha tratado de normalizar, ¿no? Decir, todos somos iguales, todos tenemos derechos, ya, bonito en el discurso, pero no es real porque somos un país pluricultural, multilingüe. Entonces, es importante y direcciones como la tuya, que son las que preservan esa identidad cultural y además asistir realmente para terminar de cerrar brechas. Quien conoce los pueblos indígenas también podrá ver las brechas que existen y aún permanecen. Por ejemplo, en poder acceder a cargos públicos, que todos los peruanos debiésemos tener las mismas condiciones. Sí, es cierto. En derecho todos somos iguales. Eso no hay duda ni discusión. Pero las brechas, como tú bien dices, o sea, que tú encuentres que haya 75% de la población que está informalmente empleada, que comparativamente encuentres que este, todavía, que la gente no tenga un contrato laboral y por eso en consecuencia no pueda acceder a beneficios como una compensatoria de tiempo de servicio, como ahora mismo el fondo de la AFP o accesos al servicio de seguridad en salud. Eso son datos, son brechas que impiden efectivamente que el ejercicio de igualdad sea evidente, sea real, que la gente diga, ah, sí, somos iguales porque todos accedemos en igualdad de condiciones a esas oportunidades que el Estado está en obligación de servir. Allí, por ejemplo, hay un paso más atrás, ¿no? O que no se asegure, por ejemplo, las condiciones de vivienda, que algunos vivan más hacinados que otros y Hmm. que eso responda porque no tienes oportunidad a tener recursos que te permitan tener una vivienda digna. Entonces, eso dice, y no es algo que uno, a ver, yo lo digo sin números, pero si nos sentáramos a hacer la tarea de manera muy técnica, tendríamos una cantidad de datos muy interesantes. Acaba de salir el resultado de la ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares 2019, y la barrera de pobreza coloca a los afroperuanos Ajá. bien por encima de la media nacional, ¿no? Entonces, este, y nos podríamos, como yo digo, sentar así exclusivamente a hablar de Hmm. data técnica y rigurosa y ver los por qué y las consecuencias que esa situación tiene. Pero lo cierto es que en tanto y en cuanto no Hmm. consigamos alinear esas brechas, tampoco vamos a conseguir un ejercicio de igualdad, así como de equidad y de igualdad, así De como lo equidad, ¿no? mencionas. Precisamente la acotación que quería hacer, Susana, es que es importante cambiar ese chip, decir todos tenemos iguales derechos, a poder decir necesitamos políticas que nos lleven a una equidad porque las necesidades son distintas y son históricas y venimos arrastrando. Ahora, ¿qué Sí. pasaría en nuestra sociedad ideal y bonita si todos comenzamos a valorarnos en esta multiculturalidad? ¿Qué aporte, qué beneficio tendría una sociedad distinta? ¿Cómo sería esta sociedad distinta?
Bueno, la primera cosa que tendría es precisamente superar esos desniveles, esas situaciones dispares, ¿no? Eh, que ocurren, porque yo allí sí tengo una cuestión bastante reflexiva, ¿no? O sea, todo el que atiende a su par, lo atiende en el convencimiento que está haciendo lo mejor y que está haciendo lo apropiado y lo pertinente. Pero si no nos hemos dado oportunidad a conocer, a hablar de estos temas, entonces puede que mi buena intención no sea lo que la otra persona necesite. Ajá. Y cuando tú me preguntas así de manera retadora, ¿cómo hacemos para hacer que esta sociedad sea bonita? Bueno, lo que tenemos que hacer es precisamente darnos oportunidad de reflexionar, de conocer, de leer. Aquí la lectura no solamente es lo que está contenido en libros o en textos, sino de analizar la información desde la perspectiva del que sufre el problema, del que tiene Ajá. el problema, y a partir de allí tomar decisiones para resolverlo, contribuir a resolverlo. Nos Entonces, dice, nos dice sí, mucho, sí, Susana, que pues los gestores públicos, las personas que tomadores de decisiones, que espero que nos estén viendo, debemos ser empáticos. ¿Cómo ser empáticos si no visibilizamos las situaciones que existen? Por eso es tan importante, Susana, que este mes de la cultura afroperuana comencemos a ver toda la historia, porque esa historia se ha forjado con activismo. ¿Cuáles son las claves de este activismo que ha llevado a estos reconocimientos que hace 20, 30 años no existían? mira, creo que de las cosas más importantes que ha tenido el movimiento ha sido una perseverancia muy consistente. ¿Y por qué tomo eso? Porque esa perseverancia ha permitido que se vaya formulando una agenda a partir de la cual comience a moverse el activismo dentro del país, ¿no? Todavía hace falta, y eso lo tenemos también como responsabilidad en la dirección, fortalecer las capacidades de las personas que trabajan dentro de las organizaciones de sociedad civil. No porque nosotros no tengamos responsabilidad en torno a las decisiones que las organizaciones tomen, sino porque también es cierto que no han llegado también allí el nivel está dispar, o sea, el suelo no está parejo, ¿no? Y entonces la gente necesita empoderarse y hacer, a pesar de estar consciente de que todo lo logrado tiene que ver con la participación también de la población afroperuana, necesita mejorar la definición de su agenda y de las cosas que va colocando, ¿no? Mejorar su capacidad también de defender su agenda y de proponerla, ¿no? Frente a los agentes que sean pertinentes, de suerte que puedan tener intervenciones, como te decía, adecuadas para toda la población. Entonces, sí, eso es una de las cosas que sí se han hecho, que ahora, por ejemplo, funcionan muy bien durante el mes. Es interesante ver cómo las organizaciones hacen sus actividades y las difunden, y el ministerio de lo que se encarga más bien es de ser solamente un medio que ordene esto y que lo ponga en conocimiento de todo el mundo. De suerte que cuando tú quieras buscar algo respecto a cultura afroperuana, tengas dónde hacerlo, ¿no? Y aquí yo me voy a permitir a decir que para junio tenemos un espacio, una plataforma, ¿no? Que es pública, donde está poblacionafroperuana.cultura.p, y allí estamos alojando todas las actividades que las organizaciones y las instituciones nos envían. Y Porque permíteme decirte, no solamente se trata de ver lo festivo, hay muchísimos, he visto, hay documentales, sí, hay a cátedras. eso iba, sí, a eso iba, Renzo. Hay cosas para política, hay debate ahora respecto del Ujú. COVID, respecto de la situación en la que se encuentran la sociedad, las organizaciones afroperuanas, respecto de cómo va la condición de las mujeres, cómo ha ido la evolución del propio movimiento, en dónde están, qué cosas demandan,
cuáles son los retos a futuro. Oye, hay de todo, hay de todo. Y todo combinado con cine, con música, con pintura, con fotografía, de todo, de todo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, sí tienen que ver con evolución y crecimiento, ¿no? Ajá. Nos hemos, o sea, ya es como alguna vez hemos dicho en voz alta y en público, somos todo lo que usted reconoce y lo que visibiliza del afroperuano. Somos la música, el canto, el baile, el deporte. También eso También. somos, también. Pero también somos políticos, también somos Así es. profesionistas, también somos artesanos, también somos agricultores, somos campesinos, eso también somos. Entonces, Precisamente sobre esos estereotipos es la lucha, ¿no? Porque uno lo normaliza y todavía se está dentro del imaginario que estamos siendo buenos y condescendientes, ¿no? Oye, a ver, tú toca el cajón, canta la guitarra, cocínate algo rico. Sí, seguramente tendrán muchas aptitudes para ello o culturalmente les habrán transmitido. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no cumple ese estereotipo? ¿No? O sea, qué terrible además, ¿no? claro, pero a ver, precisamente por eso es la diversidad de la agenda, ¿no? Así es. Y también porque las personas afroperuanas tienen una manera distinta de vivir su afrodescendencia, ¿no? O sea, Ajá, no tiene que ver con responder al estereotipo, tiene que ver incluso con así es. cuestionarnos a nosotros mismos como ciudadanos y ver cómo aportamos políticamente, cómo se reclaman derechos o cómo se establecen reivindicaciones. Interesante, por ejemplo, ponerte con hitos que tienen que ver con el movimiento sindical, ¿no? ¿Cuántos Ajá. afroperuanos hay en el movimiento sindical? Delia Zamudio, que está viva y que ha sido secretaria general de la CGTP, se reafirma afroperuana y en cuántos conversatorios participa Delia y cuenta. Delia no canta, Delia no baila, Delia no hace eso. Delia es dirigente sindical. Ella toda la vida tuvo claro que lo suyo tenía que ver con la reivindicación de los derechos de todos y no tuvo duda en involucrarse con su gremio y sacar adelante una agenda y afirmarse como mujer y como negra en ese espacio y como afroperuana ahora, ¿no? Mira, Susana, no sé si compartiremos esta reflexión también. Tiempo atrás, tal vez, tenían que salir del país para buscar ese reconocimiento y volver empoderados, ¿no? Estamos hablando de Victoria, estamos hablando de otras personas más. Amigos míos también, Dante Valdés, al cual le mando un gran abrazo, que es director de Sinfónica. Maestro Eh, de... maestro en Europa, Estados Unidos, tremendo Sí. maestro musical. Tengo por ahí una deuda con Don Dante, no te preocupes. Que Pero, alguna vez tendré que pagarla. pero aquí en el Perú hace falta que reivindiquemos aquí, en nuestra política, en nuestro escenario, en nuestros debates, en nuestros foros, porque es aquí donde se tiene que eh, cambiar el chip a todos aquellos que tal vez no de mala voluntad, sino que lo tenemos arraigado culturalmente. El racismo, y no solamente con lo afroperuano, sino con todos aquellos que son diferentes en, y que viven en diferentes lugares y que hablan diferente que nosotros. Sí, esa es una construcción secular, diría, ¿ya? Me fascinan en oficinas. Una no es difícil, ¿no? Pero es tan antiguo esto acompañándonos que merece usar un término como ese, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con, de repente, con las formas como se ha ido construyendo nuestra propia sociedad, ¿no? O sea, a partir de estratos, a partir de diferencias, a partir de precisamente discriminaciones. Hay un personaje histórico y yo lo tomo como un ciudadano modelo que todo el mundo adopta en la devoción porque es milagroso, pero nadie se pone a pensar en su capacidad de articular una sociedad complicada como la limeña. Y ese es San Martín de Porres, ¿no? O sea, todo un talento, una capacidad de negociar, de consensuar y de finalmente hacer que todo el mundo se sienta en paz y que haga lo que debe hacer. Entonces, la figura esta imaginativa tan importante de perro, pericote y gato
es un símbolo de lo que Las esta capacidades. persona, sí, este hombre santo desde el principio, podía ser con una sociedad como la limeña, que todavía sigue siendo, ¿ah? O sea, con todo el mestizaje que ha recibido Lima, Lima no ha perdido algunas esencias respecto de su característica cultural y social. Y y, pero eso, como te decía, o sea, esto de las divisiones, las diferencias y todo eso, forma parte de, vamos a decir, de una cultura de allí, de un imaginario colectivo que todavía se sostiene. Pero lo interesante es cómo en medio de esas diferencias tú puedes encontrar los elementos que nos permiten unirnos, abrazarnos y construir discursos. Y cuando hablo de discursos no estoy hablando solo de la palabra, sino de ideas, de propuestas, ¿no es cierto?, de mensajes colectivos que lo que digan es que efectivamente somos peruanos, somos respetuosos de los otros, de nosotros y de los otros, Ujú. y la diversidad aporta, la diversidad fortalece, la diversidad enriquece, ¿no? Entonces, si partimos de esos supuestos, entonces yo no me tengo que asustar cuando alguien habla de Ujú. derechos para los indígenas o para los afroperuanos, no tengo Ujú. que asustarme. No me tiene que preocupar que se hable, que se tenga que atender la diversidad a partir de lo afroperuano. No me tiene que molestar, porque yo me sorprendo de cómo a Ujú. la gente le molesta Reacciona. que alguien... Hay Y temor, ¿no? sorprendentemente Hay temor. es que, claro, lo diverso que no conocemos, que no nos hemos dado oportunidad de conocer, nos asusta. Y a mí sí me sigue gustando Junio por eso, porque me da la oportunidad de que, no, oye, mira esto mira, con curiosidad, pregunta, ponlo en duda, Ajá. cuestiónalo, vuélvelo a mirar con diferente manera, Mm. porque cada vez que tú te pones a la defensiva o te pones agresivo, a mí lo que me preocupa es que hay un niño o una niña que está consumiendo esa agresividad. A eso quería Hay llegar, Susana, justo, porque lo que hablamos lo entiendo y es importante para seguir, motivar y actuar, pero Ujú. bajando al hogar, cuando tienes a tu hijo y vas a mandarlo al colegio y son de familia afroperuana, ¿qué necesita saber, qué necesita comunicar ese padre de familia para que desde ahí pueda fortalecer la identidad de ese niño y no tiene por qué vivir en una situación que no le corresponde? Meter dentro de su cabeza pues una diferencia que lo va a sentir menos. Te voy a contar una anécdota, ya la voy a contar rapidita. Un niño de 7 años me dio la clave para eso. Un niño estaban dos niños parados y hay una familia afroperuana al frente. Y un niño se queda mirando con el chiquito que era su padre y le dice, oye, ustedes son, y no termine nada de decir qué éramos, ¿no? Entonces el chiquito le dice, ah, sí, nosotros somos negros, le dice. Y el chiquito le dice, sí, ustedes son negros. Y el chiquito le contesta, ah, pero preferimos que nos digan afroperuanos. Eso nos gusta más, le dijo el chiquito. Me quedé mirando ese diálogo y dije, esa es la clave. Así es. Hay que enseñarle a las niñas y a los niños que hay derecho a ser orgullosos de su identidad. O sea, no Correcto. solo por los afroperuanos, estoy hablando por ¿No? Por todas las todos. familias y Así es. niños de este país. Hay Así es. derecho a sentir orgullo de la identidad que uno tiene, de la identidad que uno hereda, de los saberes y los conocimientos que uno recibe. Mira, Pero una también cosa bien poderle importante. exigir al otro que hable con propiedad sobre uno. Así es, Definitivamente. así es. Yo tendré derecho a decir, oye, llámame tal, llámame como tal, como cual o como, no, o como yo quiera, ¿no? Entonces, ¿será que yo diga que, o sea, habrá alguien que diga que es negro? Será negro, pues. Negra, será. El otro día alguien me preguntaba sobre texto de esas entrevistas, me dijo, ¿yo cómo me defino? ¿Yo me puedo definir afrodescendiente? Y yo sonreí y dije, usted se puede definir como quiera en tanto y en cuanto responda a sus esencias culturales. Claro. No hay, no hay más discusión sobre eso, ¿no? Y eso, por ejemplo, ya tenía la anécdota a continuación y por eso también es importante este encuentro que se hace de investigadores. Nosotros hacemos un encuentro de investigaciones, ya este es el cuarto año que va este encuentro, ¿no?
Qué interesante ver cómo año a año aparece un número diferente de jóvenes, hombres, mujeres, también de mayores, hombres y mujeres, poniendo sus temas de investigación en plataforma y al servicio para que la gente Ajá. los escuche y los discuta. O sea, creo que Bien. en los últimos 4 años esa ha sido la ganancia más, una de las ganancias, porque no puedo decir que ha sido la única, una de las ganancias más ricas que Junio ha tenido, ¿no? Cómo se ha ido fortaleciendo esta figura a partir, y que permite que visibilizar, Mm. porque los que investigan no son afroperuanos, son investigadores, es gente que hace investigación, gente que hace culto, y lo único que hace es saca un tema y lo coloca para que los demás tomen conocimiento de ellos, ¿no? Así es como hemos encontrado investigaciones sobre vocablos, me invitaron a partir de eso a la sustentación de una maestría, una tesis de maestría sobre afroperuanismos, ¿no? Este, ahora estamos con mucho gusto participando en temas sobre la arqueología afroperuana. Hace 3 años no hablábamos de eso. Claro, Ahora tenemos, qué pero increíble. si supieras que Pero es hay un haciendo empoderamiento, pues, ¿no? 10 años hay haciendo investigaciones de arqueología sobre afrodescendientes en el Perú. Y recién en los últimos 3 años tenemos dos arqueólogos que están haciendo pública su investigación entre los peruanos. Porque que lo están haciendo en el mundo está ocurriendo. Pero entre los peruanos eso es algo que está siendo evidente ahorita. Hay también temas masculinidades afrodescendientes, trabajar de por qué la definición de pueblo, trabajar roles de mujeres, tema de género. Mira, hay desde la propia sociedad civil montones de cosas que la gente, desde la academia, que la gente está haciendo y que en espacios como este nos damos la oportunidad de volver a pensar. Con esa información deconstruimos racismo. Con esa información deconstruimos la discriminación racial. Con ese conocimiento deconstruimos las prácticas discriminatorias que la gente muestra cuando se habla de diversidad cultural y de lo afroperuano en esa diversidad cultural. Susana, yo te agradezco muchísimo este espacio que nos has brindado y quisiera que por favor volverte a tener en otra oportunidad para seguir dialogando y que nos puedas invitar a disfrutar todo este mes de la cultura afroperuana, porque sé que tu dirección y el Ministerio de Cultura están haciendo cosas maravillosas que vale la pena ver, sentir y disfrutar. Si entren al Facebook del Ministerio de Cultura, entren a poblacionafroperuana.cultura.p y ahí van a encontrar toda la agenda que los afroperuanos y los no afroperuanos están elaborando y construyendo en el marco del mes de la cultura afroperuana. Mucho gusto, Renzo. Es una excelente oportunidad de haber conversado contigo. Gracias a ti, es un honor para todos nosotros haberte tenido y contamos contigo para seguir impulsando el diálogo ciudadano y sobre todo reivindicaciones muy necesarias para cerrar las brechas. Muchas gracias, Susana. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a Buenas todas. noches. Amigos, ha sido la señora Susana, directora de políticas para población afroperuana del Ministerio de Cultura. Susana Matute Charún, gran personalidad que inspira a hombres y mujeres a vencer el racismo y sobre todo a identificarnos con nuestra propia cultura nacional. Somos Diálogos Ciudadanos y los esperamos hasta la próxima oportunidad. Denle like a la página de Facebook, tanto del Ministerio de Cultura como de Diálogo Ciudadano, y síganos en nuestras redes sociales y en YouTube. Nos vemos el día de mañana con más Diálogo Ciudadano. Gracias.